Saludo con gusto al senador Damián Cepeda. Gracias por estar aquí, Damián. Buenas noches, Guillermo. Como siempre, un gusto. Damián, el presidente acabó teniendo que designar a una ministra de la Suprema Corte sin el consenso del Senado. Platícale a nuestro público qué pasó. Sí, sin duda. Mira, Guillermo, la verdad es que es muy lamentable, es histórico, pero en términos negativos. El presidente de la República pues nombró a una subordinada laboral directamente, no lo ofendo, simplemente trabaja con él en Consejería Jurídica de Presidencia como ministra de la Corte. Esto no había pasado en la historia reciente del país. Siempre pues el mecanismo es el presidente hace una propuesta, una terna, el Senado valora y si le parece bien a alguien nombra por dos terceras partes. Si no rechaza, el presidente hace otra terna y si rechaza otra vez el presidente nombra. Nunca se había llegado a ese escenario porque siempre había habido prudencia y cuando se había llegado habían enviado otra propuesta pues valorando que el consenso le da legitimidad a quien se va a convertir en un árbitro. ¿Qué hizo el presidente? Pues mandó incondicionales desde la primera terna, 3 personas que trabajaban directamente con él, miembros de su movimiento político, digámoslo así, su abogada, la segunda abogada, una comisionada, y cuando se le rechaza, pues como es terco, manda 2 iguales, entre ellas la que quedó al final, y cambia solo una, mandando a otra persona que trabaja con él. Y aquí el contexto para quien me esté escuchando es, no es que, bueno, ¿y qué tiene de malo que alguien trabaje con el presidente? No, es que el presidente ha dicho abiertamente, Guillermo, que quiere dominar a la Corte, que quiere acabar con la división de poderes. Está en una confrontación todos los días, quiere minarla, quiere subordinarla. Y en ese contexto, él dijo, pues miren, es que yo me he equivocado con los nombramientos. Él ha hecho 4 propuestas y dice, con 2 me equivoqué porque salieron con sus ideas propias y no le han hecho caso al movimiento. En fin, entonces quiere lealtad absoluta y en ese contexto manda estas propuestas, pues tendríamos que haber sido muy ingenuos para haberlas apoyado. Estábamos en una encrucijada. Si apoyábamos uno de los perfiles incondicionales de él, pues lo único que lográbamos era lavarle la cara al proceso, legitimarlo. Entonces, al presidente insistir en gente incondicional, pues en el Senado decidimos rechazarlo y decir, pues nómbrala tú. O sea, si quieres nombrar a una persona que es tu subordinada, nómbrala tú y hazte cargo tú del costo político que implica no haber tenido la legitimidad y el consenso en el Congreso. Claro que alguien me puede decir, al presidente no le importa el costo político, pues a lo mejor a él no, pero esa ministra seguramente sí y entra con una tacha, con una estigma, con un señalamiento de que no logró el consenso en el Senado y que es un nombramiento directo del presidente. Creo que estará en ella demostrar a los ciudadanos que sí tiene independencia, que sí tiene autonomía, por lo pronto llega con una gran sombra sobre ella. Pues sí, acabó el presidente designando el perfil que quiso para la Corte. No es una buena noticia. Es la primera vez que el presidente designa a una ministra sin el aval del Senado. Además, es la más radical de quienes integraban las ternas. ¿Qué sigue, senador Damián Cepeda? Mira, Guillermo, yo te diría varias cosas. La primera, ya pasó esto en el pasado. Con Yasmín Esquivel, la cantaleta fue la misma, escojan a la menos peor. Y se sabía que eran incondicionales. Yo les decía, no sirve de nada. No es como que va a llegar y se va a comportar, pues. Ve el comportamiento de Yasmín Esquivel. ¿De qué sirvió que la oposición la nombrara? Nada, ha estado subordinada al presidente. Loreto Ortiz, la misma historia. Esa cantaleta es muy vieja y no sirve. Si él quiere nombrar un incondicional, que se haga cargo de ello. Nosotros no tenemos por qué avalárselo como si tuviera legitimidad. La Corte es delicadísimo, Guillermo, porque la Corte es el último dique que defiende la división de poderes y la legalidad en este país, particularmente con 2 acciones. Decide acciones de inconstitucionalidad, que es cuando una ley secundaria, digamos, va en contra de la Constitución, ahí lo impugnas. Y 2, con las controversias constitucionales, que es cuando se mete un poder en facultades de otro. Entonces, necesitas 8 votos para declarar inconstitucional esto. El presidente ya tiene 2 votos incondicionales, con este 3. Está nada de lograr siempre ya ese bloqueo. Por eso tenemos que tener el foco encima. Ahora, oye, que si una era menos que otra, yo difiero ahí, Guillermo. Tienen a lo mejor estilos distintos, pero las 3 de la primera terna y las 3 de la segunda terna, que repitieron 2,
claramente eran incondicionales y abiertamente se declaran miembros del gobierno, lo son, o del movimiento político del presidente, pues. O sea, en este caso, quien quedó nombrada, fundadora del partido en el poder, exdiputada, abiertamente militante, trabaja, es la consejera adjunta, imagínate la abogada en un segundo lugar, y bueno, miembro de toda una familia muy, muy protagonista dentro de ese movimiento. Mis respetos para ella como política, mis respetos como su carrera en el Poder Ejecutivo, pero para ser ministra de la Corte requieres independencia. Pero las otras estaban igual, Guillermo, pues abiertamente militantes del movimiento, digamos, ¿no? Miembros abiertas de, digamos, las ideas del presidente, defensoras de las mismas, y también miembros de familia, cuando menos una, la que era la parejera final, digamos, pues muy probablemente de Morena. Felicidades por la familia, por ellas en su carrera política. Pues nada más y nada menos que hermana de la secretaria de gobierno y demás. Yo no juzgo por tu familia, pero creo que a mucho orgullo ellos han trabajado y han destacado por ser grandes, digamos, militantes de Morena, pues, ¿no? Entonces, no, yo no compro esta idea de que, es que uno u otro. Quizá tenía unas ideas más abiertas, unas que la otra, una mejor argumentación jurídica una que la otra, pero el tema central, que era la falta de autonomía e independencia, a mí me parecía igual para las tres. Entonces, si el presidente quiere una incondicional no subordinada, pues que se haga cargo de ello. Hoy mi llamado a la ministra ya nombrada es el siguiente. Es un honor ser ministra de la Corte, es la máxima responsabilidad que existe para un abogado. Hay que estar a la altura de la circunstancia. Y si la valoración que habíamos hecho basado en la trayectoria, que era cargada hacia lo político, no implica que no tenga independencia, le toca a ella demostrarlo. Ojalá él lo haga por el bien del país. Pero si vemos que las resoluciones son como las de Yasmín, como las de Loreta, plegadas completamente al presidente, pues no nos habremos equivocado en que no valía la pena legitimar ese nombramiento. Hoy al ciudadano le digo, tengamos la lupa encima, la presión política. Por eso es bueno que se haya nombrado así, porque entra con un tache en ese sentido y creo que está en ella quitárselo. Y quizá sea peor, estimado senador Damián Cepeda, perdóname que insista en esto, pero tengo la impresión de que el presidente toma venganza con el Senado al tener que decidir él en lo personal el perfil que va a la Suprema Corte y adopta el más radical de los que había presentado ante la falta de acuerdo para designar a una de sus propuestas. Es la percepción que tengo y que he captado en algunos círculos de medios. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es así? No, mira, yo creo que no se puede negociar la Corte. O sea, sí creo que tenemos que tener bien claro la importancia de esto. De verdad, si el presidente logra controlar 4 ministros o ministras, ya se acabó. Pueden aprobar cualquier ley secundaria sin necesidad de 2/3 partes y ya no tienes a dónde ir. Ahorita que está haciendo el anuncio de que quiere eliminar órganos autónomos, si tiene el control de la Corte, ni siquiera necesita reformar la Constitución, lo hace en una ley que sea ilegal, como hicieron con la Guardia Nacional. La Constitución dice que es civil y la hizo militar. Afortunadamente la Corte le dijo que no. Por eso tienes que hacer presión en la Corte y no estarle avalando nombramientos indebidos. Sobre si alguien era más radical o no, a mí me parece que fue la más transparente, Guillermo, y eso tiene un valor. A mí me parece que opinaban lo mismo las otras, nomás que no lo decían, o lo decían más rebuscado. Pero las preguntas directas de, oye, ¿tú crees que es correcto militarizar, aunque la Constitución dice esto? Contestaron lo mismo, nomás que ella contestó honestamente que sí, y las otras quizá no, que sí, que mira y que no sé qué, y que, pero estaban diciendo que sí, Guillermo, no te equivoques. Oye, que la consulta para los expresidentes, ella dijo, no, sí estoy de acuerdo, y a lo mejor las otras decían, no, mira, hay que valorar y verlo y no sé qué. Yo no tengo duda que estaban diciendo que sí, Guillermo, nomás no lo dijeron frontalmente. Y así me puedo ir. La votación de los jueces por el voto directo de los ministros. También dijeron que sí, Guillermo. Nomás que ella fue franca, sin titubeos en decirlo, y las demás no. Yo creo que a veces, igual y si me apuras, hasta mejor tener fuera máscaras. Esto creo, muy bien, ya sabemos, y ya sabemos que fuiste nombrada directamente subordinada al presidente. Esas fueron las valoraciones hechas. ¿Por qué no se logró el acuerdo? Pues porque las propuestas eran imposibles.
Es como cuando te ponen, digo, espero, es un decir, no estoy diciendo eso, pero es, oye, ¿y de qué te quieres morir? Porque te vas a morir en este momento. ¿Una bazuca, una metralleta o una pistola? Escoge, porque en un minuto va a pasar. Pues por favor, hombre, es irrelevante, pues, ¿no? Es lo correcto, pues es que no me quiero morir, ¿verdad? Aquí estoy hablando en sentido figurado de la Corte. Es que lo que queremos nosotros es protegerla. Y la mejor manera era un nombramiento adecuado, el presidente fue irresponsable, no lo mandó, muy bien. Entonces, lo segundo mejor era, pues si va a ser un nombramiento malo, que entre con este señalamiento y con esta lupa puesta encima. No había el escenario ideal que hubiera sido una propuesta sensata. Imagínate de todo el país que no existan abogados o abogadas que tengan independencia, por favor. Claro que lo había, pero el presidente está en otra lógica. Él quiere invadir la corte, quiere acabar con ella. Pues por eso esta presión. Yo espero de veras que se entienda así, que la ministra se asuma como lo que es, no como una subordinada del presidente. Del resto de los nombramientos, Guillermo, pues no ha querido Morena nombrar. Hubo un grupo parlamentario que le dijo, bueno, vamos entrando, pero no quiso, no quiere nombrar. La sala superior del Tribunal Electoral de la Federación está con 2 vacantes, traen un pleitazo interno, una ingobernabilidad. Pues claro que la solución sería oxigenarlo con nuevos nombramientos, pero no quiere Morena porque está en una lógica de destrucción de instituciones. Yo por eso te diría, Guillermo, ahorita es defensiva, es evitar que nos hagan más males. Afortunadamente el presidente ya no tiene otro nombramiento ante la Corte, hay que exigirle al resto que estén a la altura, también a esta que se nombró, y aguantar e ir y ganar la elección. Eso es lo que tiene que pasar, particularmente el Congreso, evitar que tengan 2/3 partes como una primera medida y lograr la mayoría como una medida ideal. Ahora que hablas de los nombramientos, senador Damián Cepeda, ¿qué pasa con los nombramientos pendientes, tantos como hay pendientes en el Senado? Hay muchas decisiones por tomar que no se toman, sobre todo en magistraturas electorales, en pleno proceso electoral, por no hablar del INAI, que es el ejemplo más presente. A ver, 2 vías, Guillermo. Primero, seguir insistiendo políticamente, buscando el consenso, o jurídicamente, es decir, impugnar para obligar que el Poder Judicial pueda ordenar esos nombramientos. Pero tercero, digamos, o segundo, pues la dividí en dos, debe de saber quien está escuchando que afortunadamente en ciertos casos está previsto en la ley qué pasa si no se nombra. Y gracias a Dios, pues no gracias a Dios, gracias a que previeron este caso legisladores, en el caso del tribunal no hay riesgo. El tribunal, dice la ley, perdón, se suple por Ministerio de Ley con la magistratura regional que tenga mayor antigüedad. Entonces no se va a quedar el tribunal vacante, Guillermo. Es una gran noticia para México, que le dé tranquilidad a quien me está escuchando. Lo que sí es que le hago un llamado a los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Traen un escándalo, traen un pleitazo, traen una ingobernabilidad. Yo les pido, les exijo como mexicano y como senador que tengan madurez política. Se vale tener diferencias en un órgano plural. Lo que no se vale es dar espectáculos en un órgano que está para dar certeza. Resuelvan sus diferencias de la mejor manera y garanticen a los mexicanos un tribunal objetivo, imparcial, que garantice elecciones libres. Nos quedamos con todo lo que dice, senador. Parece que en alguna medida nos estamos equivocando como país, evitando tomar decisiones políticas de la mayor importancia para México, Damián. Hay que tener mucha madurez, Guillermo, ahorita, y mucha inteligencia. Yo veo en redes, mira, por ejemplo, me están llegando, uno opina algo distinto y te avientan, no, los tuyos te avientan los bots encima y que no, porque está radicalizado el país. O sea, es lo que dice Andrés Manuel y sus seguidores, y luego la oposición que está radicalizada y quieren que a fuerzas estés 100% en la misma sintonía. Y muchas veces eso no logra consensos. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Lograr un consenso en el Tribunal Electoral para unos nombramientos, ¿no? ¿Qué es lo ideal en casos de seguridad, educación, salud? Lograr lo mejor para el país. Entonces hay que meterle inteligencia. Eso no implica ser débil. Yo soy bravo, tengo un carácter, no me doblan.
pero quiero lo mejor para México. Entonces, hay que ponerle mucha inteligencia para tratar de generar estos consensos, lograr nombrar al que hace falta en el INAI, los que hacen falta, lograr nombrar al Tribunal Electoral de la mejor manera posible, lograr las reformas que nos permitan avanzar y si quieren atacar con la democracia, pararse firmes y no doblarse jamás. Esa es como la dualidad que tenemos que tener, Guillermo, y en eso estamos. Un saludo. Un saludo, senador. Gracias por tu presencia en el programa. Hasta pronto.